capítulo Colombia ICF, y hemos preparado y he preparado para ustedes este tema: conversaciones generativas para la reinvención de las organizaciones. Conversaciones generativas para la reinvención de las organizaciones. La primera pregunta que puede surgir con relación al título de esta conferencia es: ¿y es que acaso no todas las conversaciones son generativas? ¿Hay necesidad de titular un tipo de conversaciones como conversaciones generativas? Y en el trabajo de investigación y desarrollo que he venido haciendo sobre el mundo de las conversaciones, quiero compartirles a todos las personas que nos acompañan que cuando recordamos en el lenguaje, los seres humanos podemos hablar, describir un mundo que ya pasó. Y en ese sentido, sería un mundo muy basado en afirmaciones, datos, hechos y realidades que ya ocurrieron. Y hay organizaciones, familias, parejas que solo conversan siempre de lo mismo. Influyen las conversaciones repetitivas, las conversaciones aniquiladoras, las conversaciones que añoran el pasado, las conversaciones cíclicas. Y la provocación que quiero hacer con lo generativo tiene que ver con abrazar el poder generador que existe en el lenguaje. En la conversación generativa incorporamos una mirada acerca de cómo podemos crear el mundo que habitamos a partir del lenguaje. Y la segunda parte del título de nuestra conferencia hoy tiene que ver con la reinvención de las organizaciones. Las organizaciones contemporáneas están en medio de profundas tensiones, profundos cambios, e incluso profundas resistencias a cambiar. Y muchas de esas organizaciones hoy están fracasando. Están terminando, cerrando operaciones, declarándose en quiebra, declarándose inviables, porque no han hecho las movilizaciones, las reconfiguraciones, las reinvenciones que deben emprender. Y el día de hoy quiero compartir que en las conversaciones generativas tenemos un gran sendero hacia la reinvención de las organizaciones en el mundo contemporáneo. Para esta introducción quiero compartir con ustedes que Goethe, el gran escritor Goethe, decía: conversar es el arte de las artes. Conversar es el arte de las artes. Goethe afirmaba que el conversar es el arte de las artes. En el inspirador cuento de hadas La serpiente verde y el hermoso lirio, el autor alude al tema de las conversaciones a través de una mágica escena en la cual el rey Oro, entronado en el misterioso templo subterráneo, entabla un diálogo con la serpiente que se ha hecho luminosa por el oro que había tragado, y sin embargo no podía iluminar todo aquel oscuro santuario. En este contexto de ocurrencia surge el siguiente diálogo. ¿De dónde has llegado hasta aquí?, preguntó el rey de oro. De entre las grietas donde mora el oro, replicó la serpiente. ¿Qué es más glorioso que el oro? La luz. ¿Y qué es más vivificante que la luz? La conversación. ¿Qué es más vivificante que la luz? La conversación. La conversación aviva. La conversación generativa vivifica. La conversación reinventa. La conversación resignifica. La conversación permite la creación de nuevas realidades anheladas por el observador. Hace algún tiempo también en este libro Coaching Senderos de Reinvención escribí que la capacidad conversacional de un líder coach es directamente proporcional a su capacidad para crear sentidos compartidos con sus equipos de trabajo. Muchos líderes se preguntan: ¿y por qué será que las personas en la organización
no viven la misión. ¿Por qué será que no cumplen los procedimientos? Incluso en nuestro quehacer de consultoría estratégica en Colombia, encontramos muchos gerentes preguntando, Mario, ¿y si todo está escrito en procedimientos, en manuales, por qué las personas no ejecutan lo que está escrito? Y aquí hay una de las grandes respuestas. Que esté escrito no asegura la ejecución. Que se converse para crear sentidos compartidos, sí. Que se incluya al otro en la conversación, sí posibilita y estimula la implementación. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay organizaciones que están creyendo que con escribir lo que hacen, aseguran que otros lo hagan. Hay organizaciones que están pensando que si tienen la misión, los valores, la oferta de valor, el balance scorecard, las perspectivas, los objetivos estratégicos, las iniciativas, los planes, los programas, los proyectos, los indicadores de gestión, la organización va a marchar. Y quiero decirles que si bien este insumo es fundamental para el quehacer organizacional, si no conversamos, si no nos incluimos, si no nos participamos, si no co-creamos, si no co-inspiramos la organización, dicho documento o dichos documentos y declaraciones serán letra muerta. En algunas de mis conferencias provoco a los gerentes y les digo, es urgente pasar del PowerPoint al Power Action. La organización vaya a la acción tiene que ver con la capacidad conversacional que tiene el líder coach hacia la creación de sentidos compartidos, de una visión compartida, como lo diría Peter Senge. Visión compartida que me involucre, que me reconozca, que me incluya y a partir de ese proceso, de ese lugar, de esa experiencia, de ese acontecimiento, entonces procedo a la ejecución con sentido. Hoy quiero hablar entonces sobre las conversaciones en ese mundo organizacional. Y cuando hablamos de la organización en ese mundo contemporáneo, en este mundo contemporáneo, vemos que las organizaciones están enfrentando 5 grandes desafíos. Desafíos que las organizaciones se enfrentarán de forma exitosa si aprenden a conversar. Las organizaciones son lo que conversan y cómo lo conversan. Las organizaciones son lo que callan y cómo lo callan. Las organizaciones son lo que murmuran y cómo lo murmuran. Y en esa lógica, estos 5 grandes desafíos se resolverán exitosamente si la organización aprende a conversar generativamente. El primer desafío de la organización contemporánea tiene que ver con el reconocimiento del mundo emocional y de la intuición. Muchas organizaciones todavía le hacen el quite a las emociones. Algunos gerentes dicen, no se emocionen mucho, pero no se me emocione. Otros ni siquiera hoy se permiten sentir emociones. Hace algún tiempo fui a asesorar una organización muy importante y estaba en la recepción y leí un cuadro que decía, hacer clientes felices nos hace felices. Y estando en la recepción me entró una llamada al celular y empecé a conversar y la conversación me generó risa y empecé a reír un poco a carcajadas y la secretaria recepcionista me dijo, doctor Covaleda, por favor, no se ría. O si lo va a hacer muy suavemente, porque al doctor
no le gusta que la gente se ría a carcajadas. Dentro de mí algo me dijo, wow, ¿qué pasa aquí? ¿Acaso no estoy leyendo un cuadro que dice, hacerte feliz nos hace felices? Contradicciones organizacionales, contrasentidos. Las organizaciones que no abrazan las emociones tienen dificultades en el aprendizaje. Las organizaciones que no reconocen el mundo emocional no se transforman, no evolucionan. Esas organizaciones que le piden a sus colaboradores que dejen los problemas en una chaqueta en la puerta de la empresa, son organizaciones en vía de extinción, son organizaciones que están muriendo porque no han incluido, reconocido, involucrado la potencia de las emociones. Es importantísimo comprender que el rol gerencial contemporáneo tiene que ver con emocionar la organización. Una organización emocionada es una organización comprometida, porque sin emoción no hay compromiso y sin compromiso no hay transformación. Una organización emocionada es una organización donde se cambia miedo por confianza, donde se cambia desasosiego por posibilidad, donde se permite que cada ser humano se sienta parte de, donde se integra al otro, distinto otro, al otro que parece totalmente distinto a mí. A ese otro se integra y la organización se hace poderosa en sus emociones. Cuando la organización incluye, cuando la organización deja estas rutinas dañinas de exclusión, el parqueadero solo para unos, el restaurante solo para otros, la dotación solo para otros, son rutinas de exclusión emocional. Recuerdo que hace algún tiempo me invitaron a una organización a acompañar en consultoría un grave problema de accidentalidad. Y cuando llegué a la organización observé cómo unas personas tenían orejeras de un calibre, de un precio, de un valor, de unas características, y otros tenían unas grandes orejeras de gran marca, muy robustas, muy bien desarrolladas. Yo pregunté, ¿cuál es la diferencia para que esta persona tenga unas orejeras 3M de alta funcionalidad y de alta calidad y esta persona tenga unos tapaoídos de combate? Y me dijeron, es que el que tiene los tapaoídos de combate está por la temporal y el que tiene las orejeras finas está en contrato directo por la empresa. Wow. Y me habían invitado a revisar la accidentalidad de la organización. Y empiezo a tener alumbramientos, a comprender que la exclusión genera dolor, la exclusión genera resentimiento, la exclusión genera amargura. Y alguien que siente dolor, amargura y resentimiento se accidentará más fácil. Generará un llamado de atención a la organización sobre sí como forma humana y natural de expresar su inconformismo o su dolor de sentirse excluido del sistema. Los empresarios que están todavía en esa cosmovisión antigua creen que reírse en la organización es un problema, que declarar amor por alguien en la organización es un problema, que alguien llore en la organización es un problema. Por el contrario, hoy quiero decirles a todos ustedes que el primer desafío tiene que ver con incluir las emociones en el devenir de la organización. Cuando la organización se emociona en un lanzamiento endógeno de una nueva marca, de un nuevo producto, la organización se siente incluida, poderosa, porque la emoción es el combustible del aprendizaje. Ahora, noten ustedes que en la diapositiva dice reconocer el mundo emocional y la intuición. No voy a tocar en este momento la categoría intuición, sin embargo, en unos minutos voy a estar profundizando.
La segunda dimensión de desafío tiene que ver con reivindicar el poder de las nuevas preguntas. Muchas organizaciones todo el tiempo se hacen las mismas preguntas. Al hacernos las mismas preguntas encontramos las mismas respuestas. Picasso decía, yo no busco, yo encuentro. Cuando una organización se hace las mismas preguntas, pareciera que estuviera intencional o no intencionalmente buscando las mismas respuestas. Cuando hablamos de las conversaciones en la organización, estamos hablando de organizaciones que en su conversar desarrollan nuevas preguntas, diseñan nuevas posibilidades, creen en nuevas alternativas y reinventan las preguntas que habitualmente se hacen. Muchas organizaciones no se han resuelto o siguen atrapadas en un dogma o siguen atrapadas en un paradigma o siguen atrapadas en el tiempo porque no han cambiado las preguntas que se están haciendo en el presente. El tercer desafío tiene que ver con comprender que las organizaciones son redes conversacionales. Es lamentable ver cómo todavía muchos gerentes dicen mucha conversadera y poco trabajo. Y yo pregunto, ¿y es que en el conversar no está acaso el trabajar? ¿Es que acaso el trabajador del conocimiento no trabaja conversando? Es hora de comprender que la organización es una red de conversaciones, que en ese sentido hay que ofrecer, hay que dar y hay que recoger procesos conversacionales entre los miembros de la institución. Cuando una organización no conversa, se envejece. Cuando una organización no tiene redes conversacionales activas, deja de soñar. Cuando una organización empieza a defenderse en el silencio y empieza a encontrar en el silencio una rutina defensiva, mas no quiere decir esto que la organización esté de acuerdo con lo que está pasando. Entonces, hoy hago un llamado de atención acerca de este tercer desafío: activar redes conversacionales y de compromiso. La red de conversaciones activa la red de compromisos. Si una organización quiere ser fuerte en compromiso por parte de los integrantes de la misma, debe provocar conversaciones. La tierra más fértil para el compromiso es el conversar. El cuarto desafío, me encanta compartirlo en esta introducción, y tiene que ver con relocalizar el poder en el ser. En las conversaciones generativas, invitamos a los gerentes, a los líderes, a los coaches, para que acompañemos a las organizaciones a comprender que hay que asumir, responder y hacerse cargo. Dejar de culpar a otros, de buscar responsables fuera de nosotros de lo que acontece, dejar de buscar fuera de nuestra capacidad de respuesta, las respuestas, valga la redundancia, a las preguntas que tenemos. Dejar de culpar a terceros. El poder, diría el profesor Humberto Maturana, es un vacío. Y ese vacío yo defino a quién se lo entrego, o defino entregármelo a mí mismo. En ese sentido, esas narrativas organizacionales de estamos así por el dólar, estamos así por el IVA, las ventas van a caer por el mundial, el mundo está así porque, una cantidad de razones inteligentes que lo que hacen es entregar el poder por fuera de la organización, empobrecen la organización, debilitan la organización y la llevan al deterioro de la organización misma. El cuarto desafío consiste en hacerse cargo, en asumir, en responder, en comprender que el poder está al interior de los miembros de la organización. Y el quinto desafío se titula Ir consistentemente a la acción. Conversando podemos liberar, decidir y renunciar. Esta semana me encontraba haciendo un trabajo estratégico, acompañando un trabajo de direccionamiento estratégico organizacional con una importante agremiación aquí en Colombia, en Bogotá, y conversábamos lo que implica trabajar estratégicamente. Trabajar estratégicamente implica que la organización comprenda que en toda decisión subyace una renuncia y también que la organización comprenda
comprenda que después de tener una decisión debe ir determinantemente a la acción. La acción es la bisagra entre los sueños de una organización y la realidad que la organización anhela. La acción genera ser, la acción nos configura, la acción nos hace dueños de nosotros mismos. Y quiero invitar a todo el grupo que nos acompaña en esta conferencia para que al incorporar estos 5 desafíos, comprendamos que estos desafíos se sortean exitosamente si la organización aprende a conversar. Y cuando hablamos de conversar, hablamos de un conversar para sinergizar la organización. Hablamos de un conversar para energizar la organización. Un conversar para sincronizar la organización, un conversar para armonizar la organización hacia adentro, hacia afuera, con sus grupos sociales objetivo, y un conversar para estructurar, para organizar, entre otros. En el conversar, la organización se sinergiza, se energiza, se sincroniza, se armoniza y se organiza para responder a los desafíos del mundo contemporáneo, para responder exitosamente a los desafíos de sus clientes, de sus consumidores. Y en esa lógica, me he tomado la tarea de proponer una definición para la distinción conversar. ¿Qué es entonces conversar? Quiero proponerles a todos esta distinción. Conversar, interacción lingüística multisensorial en el fluir entrelazado del cuerpo, la emoción y el habla en un devenir orientador de naturaleza prelingüística, la intuición. Conversar faculta la reproducción o nueva creación de la realidad de quienes conversan. Noten ustedes que estamos diciendo que para la organización responder estos 5 desafíos requiere conversar. Noten ustedes que estamos diciendo que para la organización sinergizarse, energizarse, sincronizarse, armonizarse y organizarse requiere conversar. Entonces, en esta lógica, ¿qué es conversar? Es una interacción lingüística multisensorial. En el conversar fluyen entrelazadamente el cuerpo, la emoción y el habla. El cuerpo es lenguaje, la emoción es lenguaje y los actos del habla originados por el filósofo del lenguaje Austin y perfeccionados posteriormente por John Searle nos permiten comprender que los actos del habla son una parte del proceso del conversar. Hay coaches, lamentablemente, e incluso personas en general, no digamos coaches, que todavía siguen comprendiendo que conversar es hablar. Y llevan el conversar y lo circunscriben netamente en los actos del habla, lo cual es incompleto, porque es trascendental comprender que el conversar es un fluir entrelazado que ocurre entre el cuerpo de quienes conversan, los cuerpos, las emociones de quienes conversan y los actos del habla, ya sea actos locucionarios, ilocucionarios o perlocucionarios del habla, en un devenir orientador de naturaleza prelingüística, la intuición. La intuición es la inteligencia del alma. Escúchelo. La intuición es la inteligencia del alma. La intuición es la orientadora silenciosa de la acción. La intuición es algo que sé, que no sé cómo sé, pero lo sé. Parece un trabalenguas. Sé que sé, no sé cómo lo sé, pero lo sé. Y me orienta en el conversar. Me guía en el conversar. Me acompaña en el conversar. Y ese sentir de la intuición se entrelaza con el cuerpo, la emoción y el habla. Conversar
faculta la reproducción o nueva creación de la realidad de quienes conversan. Noten ustedes que en el conversar generativo, en las conversaciones generativas, estamos proponiendo que quienes conversan se transformen. Nadie sale siendo el mismo de una conversación generativa. Por el contrario, muchas personas salen siendo las mismas de conversaciones tranquilizadoras, de conversaciones repetitivas, de conversaciones rutinarias. Profundizando un poco, he venido desarrollando estos planteamientos. Las conversaciones como acción y movimiento. Noten ustedes que tomé la palabra conversación y le agregué una C. Y aparece la distinción conversación. Conversación. En el conversar encontramos la principal acción humana hacia la transformación individual o colectiva de una organización o grupo social. La conversación en sí misma ya es acción. Por eso es tan importante tener cuidado sobre lo que conversamos, porque lo que conversamos se preconfigura como realidad de quienes conversan. Lo que conversamos ya nos está empezando a movilizar y a transformar cuando el conversar es generativo. Ahora noten ustedes esta segunda comprensión. Agregar un guión a la parte final de la palabra conversación donde queda ión. Los iones, esas partículas eléctricas de los átomos que jamás tienen característica neutra. Nunca un ión como partícula eléctrica es neutro. Todos nos transformamos. En el coaching hay un coach y hay un coachee. Y es totalmente equivocada esa comprensión que dice que quien se transforma únicamente en el conversar del coaching es el coachee. Esto es equivocado. Si bien el coachee está buscando los servicios de un coach que lo acompañe en un proceso de aprendizaje, de transformación, de reinvención, esto es totalmente comprensible. Si bien es así, el coach también se transforma en el conversar, porque en la conversación hay movimiento, iones, partículas eléctricas que no tienen carácter neutro, porque todos quienes conversamos generativamente nos transformamos en el conversar. Por esta razón, es muy común que haciendo coaching, el coach también sienta que hubo movilización ontológica a través de la conversación con su coachee. Ahora, los voy a provocar a ir más profundo sobre las conversaciones. Y para ir más profundo sobre las conversaciones, entonces vamos a ir a la posibilidad de la etimología de la palabra conversar. La palabra conversar tiene dos grandes raíces latinas. El prefijo con, que en mi trabajo doctoral lo he desarrollado con el prefijo cum, en la raíz latina cum, C-U-M, cum, que significa con. ¿Con quién converso? Conmigo mismo, con el otro llámese la pareja, los hijos, las personas más cercanas en su vida cotidiana, los otros, llámese esto, personas que se encuentran en un bus, en la calle, en el devenir de la vida, el mundo, las instituciones y la deidad. Y el prefijo versar, solo, completo, tiene que ver con dar vueltas, como raíz latina. En esta lógica, conversar tiene que ver con dar vueltas. Nosotros en Intuitiva Escuela de Coaching trabajamos que esas vueltas deben tener una característica especial, y es que deben ser vueltas espiraladas para evitar que cuando conversemos
vayamos siempre al mismo lugar conversacional. Es decir, hablamos que conversar tiene que ver con dar vueltas, dar juntos vueltas espiraladas. Escúchelo, vueltas espiraladas. Para evitar conversar de lo mismo, porque si la organización conversa de lo mismo, jamás avanza, se queda exactamente en el mismo lugar. Entonces, el prefijo cum, que quiere decir consigo mismo, con el otro, con los otros, con el mundo y con la deidad, y versar, que quiere decir dar vueltas, entonces nos invita a juntos dar vueltas espiraladas. Otra comprensión para profundizar sobre las conversaciones tiene que ver con esta provocación de tomar la palabra conversar y dividirla en 3 grandes segmentos de la misma. En el prefijo cum, con, vuelve y aparece yo, otro, otros, el mundo y la deidad. Ver, aquí bien importante para todos los coaches, ver, mirar, observar, reconocer, ver, trascendental este componente del ver. En el conversar nos miramos, nos observamos, nos reconocemos, nos damos tiempo, nos damos lugar. Y el prefijo no, y el componente sar nos invita al ser. Incluso estaríamos diciendo que el converser es el proceso de transformación del ser que surge cuando me miro con el otro. Por esta razón, conversar, converser. Mirarnos para ser. Reconocernos para ser. Y desde Chris Argyris, con los experimentos de Chris Argyris, nos empezó a hablar de la potencia del reconocimiento en la organización. Si usted quiere aumentar la productividad de la organización, pregúntese cómo se están mirando los integrantes de una organización, cómo están conversando, cómo está el conversar y cómo está el converser de los integrantes de la organización. Y profundizando un poco más sobre la palabra conversar, aparece esta otra provocación. El prefijo con, yo, otros, otros, el mundo, la deidad, y versar quiere decir hacer versiones, nuevas narrativas, habitar y deshabitar formas de ser, deshabitar formas antiguas de ser y habitar nuevas formas de ser. Conversar tiene que ver con la capacidad humana de hacer narrativas, de hacer versiones de mí, de ti, de ellos, de nosotros, del mundo y de la deidad. Entonces, en este sentido, 3 ideas centrales sobre el conversar. La primera, cum, el otro. Versar, dar vueltas, la reflexión de dar vueltas espiraladas. Coaches, vueltas espiraladas para evitar llegar siempre al mismo lugar. Segunda provocación, con, yo, otro, otros, mundo, deidad. Ver, mirarse, observarse, reconocerse. Incluso hasta el vallenato lo invita. Mírame fijamente hasta cegarme. Mírame con pasión o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme. La mirada sobre el otro lo transforma. La mirada sobre el otro le da presencia, le da lugar, le da la posibilidad de ser y de volver a ser. Y la tercera provocación sobre el conversar tiene que ver con esta segunda parte del versar, ese aire poético, ese aire estético de la conversación. Cómo en las conversaciones hacemos narrativa de nosotros mismos, del mundo, de la deidad. Y por esa razón, si alguien se quiere transformar, comprende que un camino transformacional está en el conversar, porque conversando hacemos nuevas narrativas.
Y jugando un poco sobre el mundo conversacional y sobre el conversar, alrededor del conversar tenemos la conversa, tenemos los conversatorios, tenemos el conversador, tenemos el mundo conversacional, las conversaciones mismas. A veces nos da mucha conversadera y también es fundamental en el devenir del mundo conversacional. Debemos tener conversadas. Ya hicimos una conversada, tuvimos una conversada. Las organizaciones deberían preguntarse si tienen conversaderos, lugares que provoquen, que propicien el encuentro conversacional. Conversando, y una distinción muy bella que tiene que ver con la usabilidad de las conversaciones, llamada conversabilidad. Y he venido trabajando alrededor de mi tesis doctoral estas categorías, palabras raizales alrededor del conversar, configurando un dispositivo que le permita al coach ontológico, al coach profesional, empezar a comprender que en su proceso de acompañar personas y organizaciones, uno de los principales componentes de su trabajo está centrado en el conversar. La organización es lo que conversa, la organización son sus conversaciones, es su conversabilidad, el tipo de conversadores que tiene, son las conversas que desarrolla. Esa es una provocación que dejo en remojo con todos ustedes. Continúo. Y aquí entro a otro nivel de profundidad frente al tema de la conversación. Y tiene que ver con el estar presente. Para conversar generativamente es fundamental que quienes conversan estén presentes. Presencia plena. Esta presencia tiene que ver con estar aquí y estar ahora. Cuando decimos que alguien está aquí, le estamos asignando un lugar, un espacio. Y el espacio puede ser físico o virtual. Y cuando hablamos de la hora, hablamos de un momento, y el momento nos remite a un tiempo. Y el tiempo puede tener dos grandes formas de aparición. El tiempo cronos, que es el tiempo del reloj, y el tiempo kairos o kairos, que es el tiempo ideal para hacer las cosas. Como dirían los griegos, el tiempo del corazón. Cuando una persona, grupo, organización, conversa en presencia, empieza a fluir un fenómeno humano maravilloso que se llama conciencia expandida. Tenga cuidado porque muchas organizaciones no tienen conciencia de sí mismas porque cuando conversan no están en el presente, no están en el aquí y en el ahora. Muchas organizaciones son fábricas de añoranza. Ay, cuando nos ganamos la certificación hace 10 años, cuando el gerente era fulanito de tal, cuando aquí tiempos anteriores. Entonces la organización conversa desde la añoranza de un pasado que ya no volverá. Otras organizaciones conversan desde el futuro y todo el tiempo en el 2025, en el 2025, en el 2025. Y tanto las organizaciones que conversan todo el tiempo en el futuro, como las organizaciones que conversan todo el tiempo en la añoranza de un tiempo que ya pasó, son organizaciones que no se transforman, que no tienen conciencia expandida de sí mismas, porque se convierten en una fábrica de ausencia. Hablan de lo que no hay, como en las ventas. Y los vendedores empiezan a pedir los productos que la organización no tiene. Y esto no es porque sean esos productos un éxito en ventas. No, es porque cuando no estamos presentes, anhelamos lo que no tenemos. Cuando estamos presentes, somos conscientes de nuestra finitud humana. Y cuando un ser humano es consciente de su finitud, respira y agradece el hecho de respirar. Cuando una organización comprende que debe vivir su aquí y su ahora, su tiempo, su lugar, empieza a tener procesos de darse cuenta. Como dirían los grandes exponentes de la psicología humanista, Perls, Rogers, el darse cuenta como esa posibilidad para
percatarse, para encontrarse, para reconocerse, para aceptarse. Y cuando esto fluye, la organización abraza la intuición. Mucho cuidado todos los asistentes a este webinar. La intuición hace la diferencia, marca la diferencia entre el éxito en la vida y en la organización. La intuición fluye cuando hay presencia plena. La intuición como alumbramiento, como orientación silenciosa, como orientadora silenciosa de la acción, fluye cuando la organización está en presencia plena. Cuando en el conversar estamos presentes en el aquí y en el ahora, entonces la intuición aflora, fluye de forma espontánea como inteligencia del alma. En el conversar generativo estamos en el aquí y estamos en el ahora. Ahora, alguien me preguntó, Mario, entonces ¿será que no podemos conversar del pasado en una sesión de coaching o en un acompañamiento a una organización? ¿Será que entonces no podemos conversar los coaches del futuro? Pues claro que sí. Los coaches vivimos, trabajamos, habitamos el tiempo del presente, el tiempo del aquí y el tiempo del ahora. La pretensión del coaching es acompañar a los seres humanos en presencia en el presente, eternos aprendices en eterno presente. Que cuando algo de la historicidad del coachee, empresa o persona llega a la conversación del presente, ese contenido deja de ser de la historia antigua y se actualiza y se convierte en un contenido del tiempo presente. Cuando algo del futuro llega al presente, se actualiza y deja de ser un tiempo futuro para ser un tiempo presente. Es decir, en el coaching, cuando hablamos de las conversaciones generativas, estamos hablando que al estar presentes, todo lo que viene de líneas de tiempo del pasado o del futuro se actualiza en el aquí y en el ahora, que es donde podemos emprender decisiones, acciones, resignificaciones, aceptaciones y transformaciones profundas. El pasado lo puedo reinterpretar en el presente. El futuro lo puedo configurar en el presente. Y en ese sentido, el tiempo del presente es el tiempo del coach. El tiempo del presente es el tiempo del coaching. Por eso no somos psicoanalistas. Por eso somos coaches. Porque habitamos en el tiempo del aquí y del ahora. Porque acompañamos a través de conversaciones generativas a personas y organizaciones a vivir su presente, a ser una fábrica de presencia, a estar en el aquí y en el ahora para alcanzar máximos niveles de presencia que permitan percatación y por lo tanto alumbramiento e intuición. Hace algún rato yo les decía, conversar, quiero devolverme, es un entrelazamiento entre el cuerpo, la emoción y el habla, en un devenir orientador de naturaleza prelingüística, la intuición. Ahora, vamos a profundizar esto. Interacción multisensorial es el conversar. Cuando alguien conversa estando presente, sus canales perceptuales dejan de oler para olfatear, deja de ver para observar, deja de tocar para palpar, pasa de degustar a saborear, de oír a escuchar. Y cuando estos 5 canales perceptuales pasan de su función fisiológica netamente básica a una posibilidad creadora de sentido, en su máximo nivel de expresión, fluye la intuición. ¿Sí? Como diría el escritor Bachelard, la intuición aflora en el tiempo del instante. Y el tiempo del instante surge cuando las personas y las organizaciones están en su máximo nivel de presencia. Por eso la intuición fluye cuando
Además de oler, olfateamos, además de ver, observamos, además de tocar, palpamos, además de degustar, saboreamos, además de oír, escuchamos. Nos damos la posibilidad de estar tan aquí, tan ahora, tan presentes, tan en el instante, que fluye la intuición como orientadora silenciosa en el conversar generativo. Continúo. Voy a conversar unos 15 minutos más y luego entramos a un espacio de preguntas y de respuestas, si les parece, o sí, yo creo que es lo mejor. Ok, continuemos. Cuando conversamos, entonces, aquí fluye algo bien interesante. Y es que cuando se conversa, hay que comprender que se entrelazan los dominios del observador. Eso es bien trascendental para una comunidad de coaches profesionales. Cuando conversamos, los dominios se entrelazan. O es decir, el cuerpo se entrelaza con la emoción en el conversar. Se entrelaza con el habla. Y aquí quiero llamar la atención de algunos coaches profesionales, y es que en Intuitiva, Escuela de Coaching, hemos comprendido profundamente que el cuerpo es lenguaje. Que el cuerpo no solo es su biología, el cuerpo es lenguaje. El cuerpo también es emoción. El lenguaje también es emoción. Y el habla también es lenguaje. Esta es la nueva configuración de los dominios del observador que estamos proponiendo desde Intuitiva Escuela de Coaching. Creemos que es mucho más acertado comprender que el lenguaje es cuerpo, que el cuerpo es lenguaje, que la emoción es lenguaje, que el lenguaje es emoción, que el habla es lenguaje y que el lenguaje es habla, y no comprender que el lenguaje son los actos del habla, porque es peligroso dejar el nivel de la emoción o del cuerpo, sabiendo que el cuerpo en sí mismo es lenguaje y la emoción es lenguaje. Entonces, estos tres dominios del observador, cuerpo, emoción y habla, que son lenguaje, están rodeados, están acompañados, están siendo de alguna forma avisados por la intuición. La intuición como ese fenómeno humano extralingüístico que tiene que ver con un fluir que nos avisa, que nos anticipa, que nos orienta en el conversar. Frente a esta propuesta de los dominios primarios del observador en el conversar, para transformar seres humanos y organizaciones, para acompañar la transformación de seres humanos y organizaciones, hemos hecho y vengo desarrollando una profundización. Y es, bueno, si conversando nos transformamos, si conversando nos reinventamos, si conversando nos aceptamos, entonces, ¿qué es conversar? Conversar es el entrelazamiento del cuerpo, la emoción y el habla en un ambiente de intuición. ¿Y cómo aprenden entonces nuestros dominios primarios? Y pues Gustavo, esto daría para una sola conferencia, lo de cómo aprenden nuestros dominios primarios. Sin embargo, voy a pasarlo rápidamente. Y el cuerpo aprende por repetición y moldeamiento. La emoción se aprende en el conversar por activación de la emoción, inmersión en la emoción, tránsito de la emoción y elaboración de la emoción. El habla se aprende por distinción y por narrativa, cuando puedo conjugar un conjunto de distinciones y entregar una narrativa. El lenguaje se aprende por actos afirmativos y por actos declarativos en el cuerpo, en la emoción y en el habla. Y la intuición se aprende en presencia. Ya lo dijimos, la presencia plena que incorpora escucha, silencio, introspección, permite que al estar presentes la intuición aflore. En este sentido,
Entonces, cuando nos aproximamos a el cuerpo, en el conversar, diríamos que el coaching está haciendo profundas evoluciones y que nosotros, desde nuestro trabajo en nuestra escuela de coaching en Intuitiva, también estamos haciendo profundas evoluciones y hemos desarrollado una comprensión de las dimensiones del cuerpo en el conversar. Si conversar es el entrelazamiento multisensorial del cuerpo, la emoción y el habla, orientados por la intuición, entonces, ¿cuáles son las dimensiones del cuerpo? Este es un trabajo propio, desarrollado en nuestra escuela de coaching Intuitiva, que plantea que el cuerpo tiene dimensiones. El cuerpo físico tiene su propia biología, tiene tamaño y presencia, poros y piel, orificios, huellas, marcas y cicatrices. El cuerpo en movimiento tiene cinética y energía, ritmo y movimiento, gestos y microgestos, corporalidad y posturas, olores y sabores, vientos, vestido y accesorios. Y la imagen del cuerpo es la corporeidad, aquello que queda cuando el cuerpo físico no está. En este sentido, cuando decimos en Intuitiva, escuela de coaching, que vamos a conversar, comprendiendo que conversar es el entrelazamiento, es una interacción multisensorial que entrelaza el cuerpo, la emoción y el habla, estamos comprendiendo que el cuerpo no solo es corporalidad. Coaches de América Latina, cuerpo no solo es corporalidad, es importante ampliar esa distinción de forma urgente en el conversar humano. El cuerpo humano es más que la corporalidad o es más que la biología misma. El tamaño del cuerpo incide en la conversación, la presencia del cuerpo, los poros, la piel, los orificios, las huellas, las marcas, las cicatrices, la energía, el movimiento, los gestos, los microgestos, la corporalidad y postura, los olores del cuerpo, los sabores del cuerpo, los vientos del cuerpo, el vestido, el accesorio del cuerpo, la corporeidad. Es un salto a la hora de comprender qué es eso del cuerpo. ¿Qué es aquello que llamamos cuerpo? ¿Cuál es el territorio que llamamos cuerpo? Es una urgencia para el coaching profesional dejar de creer que cuerpo es corporalidad. La corporalidad es tan solo un componente del cuerpo en el conversar. Y yo invito a los coaches de América Latina para que empecemos a comprender esta nueva configuración de lo que significa el cuerpo, de lo que significa conversar y comprender el cuerpo en el conversar. Cómo hago narrativas mías desde el cuerpo en el conversar con el otro. Asimismo, en el mundo emocional, que es este segundo gran componente, lo que llamamos la emoción, también es importante hacer una evolución de la emoción en la conversación individual u organizacional. La emoción inicia en una activación de la emoción, ya sea porque un evento externo al observador activa un devenir emocional o porque el observador de forma intencional, como diría Susana Bloch, activa una emoción en su cuerpo a través de los gestos y microgestos, respiraciones y corporalidades asociadas. Ahora, la vivencia de la emoción es insuficiente. Es fundamental pasar a la inmersión de la emoción. Cuando se acompañan organizaciones en el conversar generativo para su transformación y la organización está sintiendo una emoción de frustración, el coach debe acompañar a la organización a vivir en intensidad esa emoción, a vivir a su coachee, acompañar a su coachee a que se sumerja en esa emoción. Ese coach que pasa pañuelitos para que el coachee se seque o que le pasa agua para que baje la emoción y la devuelva. No, por favor, es hora de tener coaches que comprendan que la emoción hay que ir a vivirla en una inmersión profunda, habitar la emoción en la profundidad de su propia naturaleza. La emoción quiere ser sentida. Y el cuerpo quiere habitar esa emoción y la emoción trae noticias nuestras que hay que incorporar en el conversar.
Ahora, no es solo sentir la emoción. También es urgente transitar la emoción. Transitar la emoción en el tiempo ideal, en el tiempo del corazón. Cuando una organización no transita una emoción, se queda en desesperanza aprendida. No, como aquí en la organización, no, eso no se puede, eso no es posible, eso no es viable. Emociones enraizadas de desesperanza aprendida. Personas que en el cuerpo tienen unas depresiones enraizadas, hecha cuerpo, no transitaron sus emociones. El tránsito permite ir a la elaboración. Permite que la organización o el coachee individual o el equipo de trabajo comprendan que la emoción era necesaria para llegar a un puerto, a un destino, a un punto. Y es ahí cuando fluye el aprendizaje emocional. Y pasamos de la conciencia a la conciencia expandida. Si dejamos de ocultar las emociones, si dejamos de hacernos los que no estamos sintiendo, si las organizaciones dejan de esconder lo que sienten y lo empiezan a sentir, las organizaciones se reinventan a velocidades increíbles. Cuando el coach acompaña a un equipo de trabajo a que active emociones, se sumerjan en las emociones, transiten, elaboren y aprendan las emociones, esas personas, esas organizaciones o esos equipos jamás volverán a ser los mismos. Por eso conversar es un entrelazamiento con el mundo de la emoción. O sea, una conversación generativa debe incluir, abrazar las emociones. En este sentido, entonces, estamos desarrollando ese segundo componente de la emoción en nuestro trabajo, y es que la emoción tiene varios momentos, varias facetas y tiene un devenir evolutivo. Hace algún tiempo escribí una frase que me hace mucho sentido y dice: deja que tus lágrimas hagan el río por el que navegarás hacia tu nuevo destino. Cuando vemos a alguien llorando, culturalmente nos enseñaron a parar ese llanto. Y yo quiero invitar a todos los coaches de América Latina a que comprendamos e invitemos a nuestros coaches, a nuestras organizaciones clientes, a que lloren a cántaros, como diría el poeta, para que esas lágrimas hagan un río que permita que esa persona, que esa organización navegue hacia un nuevo destino de aprendizaje, hacia un nuevo destino de evolución y de conciencia expandida. Ahora, todo ese conversar, todo el tiempo, está siendo acompañado por la intuición. La intuición como esa experiencia interior, como esa posibilidad sentida, como esa evocación espontánea y como ese sentir holístico que le permite a una organización, a un equipo de trabajo o a una persona percatarse, darse cuenta y alumbrar su siguiente paso. Y finalmente, propongo que comprendamos que la reinvención de la organización aparece cuando hay un giro ontológico en la forma de ser de la organización, cuando hay un movimiento en la ontología del sistema, cuando hay un movimiento en la ontología del sujeto. Y para que ese movimiento surja, debemos comprender un entrelazamiento conversacional, donde el silencio aparece, el instinto, el cuerpo, la emoción, el habla, la razón, la lógica, la explicación. Es un entrelazamiento donde el lenguaje e intuición se entrelazan. Y cuando digo lenguaje, recuerden que es cuerpo, emoción y habla. Y cuando digo intuición, estoy hablando de una experiencia interior, posibilidad sentida, evocación espontánea y sentir holístico que orienta silenciosamente la acción. Y después de todo esto, he venido desarrollando en mi trabajo doctoral 3 grandes matrices conversacionales.
donde están los tipos conversacionales. Sin embargo, esto no alcanzamos a conversarlo el día de hoy y prefiero ir cerrando nuevamente con la definición de conversar para ir a las preguntas. ¿Qué es conversar? Interacción lingüística multisensorial. Recuerden los 5 canales perceptuales. En el fluir entrelazado del cuerpo, la emoción y el habla, en un devenir orientador de naturaleza prelingüística, la intuición. Conversar faculta la reproducción o nueva creación de la realidad de quienes conversan. Las organizaciones son lo que conversan y cómo lo conversan, son lo que murmuran y cómo lo murmuran, son lo que callan y cómo lo callan. Y las organizaciones que comprenden la potencia del conversar se hacen fuertes y se transforman a mayor velocidad que las que aún se siguen resistiendo a conversar generativamente. Muy bien, Gustavo, hasta aquí creo que es importante esta presentación. Ok, excelente, Mario. Entonces queda abierto el espacio de preguntas. Aquí ya hay una primera y es de William Sojo, que si puedes sugerir literatura para ahondar un poco más en los temas tratados hoy. Claro que sí. Es fundamental leer toda la obra del profesor Humberto Maturana. Creo que toda la literatura de Humberto Maturana nos puede dar una cimentación muy profunda, y también es clave leer las obras del maestro Rafael Echeverría. En Maturana, Biología del Amor, Amor y Juego, el Árbol del Vivir. En Rafael, fundamental leer Ontología del Lenguaje, El Observador y su Mundo, volumen 1 y volumen 2, y fundamental leer un poco toda la obra de estos 2 pensadores, creo yo, para que en el coaching en América Latina ganemos un mayor nivel de profundidad y expandamos los horizontes del conocimiento. Ok, aquí hay una pregunta de Patricia Villa. Bueno, primero felicidades, y la pregunta es, ¿una conversación sin emoción existe? ¿Qué tipo de conversación sería? Sí, las conversaciones sin emoción son conversaciones que generalmente están asociadas a la rutina, a lo técnico, y son conversaciones de corte técnico en el buen sentido, o son conversaciones tranquilizadoras, aniquiladoras, conversaciones, pero generalmente, Gustavo, y quien pregunta, las conversaciones sin emoción son más actos de información, realmente, o son conversaciones tranquilizadoras o conversaciones muertas, porque realmente en el conversar generativo es fundamental que exista la emoción. Ok, aquí pregunta Gabriela, ¿el conversando es lo mismo que dialogar? No. En el diálogo, la palabra diálogo nos lleva a un territorio de lo dialógico, donde en el diálogo muchas veces la pretensión de una parte tiene que ver con convencer a la contraparte en aquello que dialogan, porque hay una dialéctica en tensión. En el diálogo existe una dialéctica en tensión. Dialoguemos, dicen las personas cuando tienen problemas. Y no es que el diálogo no sea una conversación, mas no todas las conversaciones son diálogo. Es decir, hay conversaciones que son dialécticas, donde hay tensiones, sin embargo, no todas las conversaciones son diálogos. Ok. Mario Kresevic nos escribe, una de las mejores y más instructivas disertaciones de la ICF, impecable en el manejo de tus palabras, Mario, y Gracias. un mail para comunicarse contigo. Ahorita al final vamos a dar tus datos de contacto. Gracias. Sergio Guerrero, muchas felicidades, excelente charla y muchas distinciones me llevo. William Sojo, gracias. Gustavo Sánchez, excelente charla. María Cristina Durán, maravillosa tu presentación, Mario, me provocó, me inspiró, me hizo reflexionar. Oscar Velázquez Serrano, excelente conferencia, Mario, gracias y felicitaciones. Patricia, muchas gracias, excelente presentación.
Gabriela Silva, el conocimiento es a mi parecer de ida y vuelta. Marta Lombana, un ejemplo de una conversación espiral. Ok, Gustavo, para las personas que están interesadas, todos estos planteamientos que expuse el día de hoy eh, saldrán próximamente al mercado en mi tercer libro, titulado Conversaciones Generativas, volumen uno, donde hago todas estas aproximaciones a un nivel de profundidad mayor, completo, y creo que es una obra que los coaches profesionales debemos incorporar en nuestra biblioteca. Excelente, Mario. El ejemplo de la conversación en espiral que nos pide Ok, Marta. ok. Mira, por ejemplo, la conversación en espiral es una conversación donde en lugar de hablar de lo que siempre hablamos, es una conversación donde yo hago o el otro hace, nos hacemos preguntas que no nos hemos hecho. Para hacernos esas preguntas que no nos hemos hecho, es fundamental que haya una apertura a hablar de lo indecible. El espiral en la conversación surge cuando las partes que conversan están dispuestas a poner lo indecible sobre la mesa. Así lo indecible sea tan grande y tan pesado que parta la mesa en 1000 pedazos. Cuando se conversa en espiral, la potencia de romper lo que se calla, lo que se oculta, es fundamental para que surja el espiral expansivo que posibilita nuevas alternativas de las personas que conversan. Ok. Luis Fernando Rodríguez, Mario, mil gracias, excelente. Pedro Montesinos, ¿podremos contar con la presentación de esta brillante presentación? ¿El PowerPoint, Mario, es posible compartirlo? Sí, claro, lo podemos compartir, Gustavo, yo te lo puedo hacer llegar. Yo te pediría algo, Mario, abusando de tu generosidad del día de hoy. Si las personas que están interesadas te escriben directamente a ti y tú les haces llegar. Me parece perfecto, me pueden escribir a Mario Covaleda, con B larga y D, @intuitivaconsultores.com. Ese es mi correo y ahí con mucho gusto responderé sus inquietudes y puedo compartir este material y también por compartir algunos documentos que he venido escribiendo en los últimos años y con todo el gusto les puedo compartir todo este material que he desarrollado. Listo, diapositivas, solucionado ese tema. Victoria García, Mario, creo que es maravilloso que hayas decidido hacer tu doctorado, ya que has descubierto la manera más profunda de manejar el lenguaje con todos nuestros sentidos, emociones y cuerpo. Un abrazo, brillante, una profunda charla, simplemente brillante, excelente charla, gracias, muchas distinciones. Patricia Echeverry te pregunta, ¿la intuición tiene que ver con nuestra relación con la deidad? Qué bella pregunta, Patricia. No quise hacer una mención explícita, sin embargo, quiero decirte que la intuición se mueve entre lo más instintivo de nuestro cuerpo e incluso la neurociencia dice que la intuición es un marcador somático que aparece en el cuerpo. Los budistas dicen que la intuición es un satori que ocurre desde el estómago y desde la mirada espiritual yo te puedo también decir que la intuición aflora de acuerdo a la conexión que tienes con el mundo espiritual. No religioso, sino espiritual. Espiritual comprendido como la capacidad de servicio, de desprendimiento, de trascendencia, de acompañamiento, de intuición y de presencia. Gracias, Mario. Tania Moreno, capítulo de Venezuela. Queridos hermanos de Venezuela, Tania, un cordial saludo. Muy inspiradora, gracias. Sergio Guerrero, me es muy útil. Tengo una oferta de trabajo para una gerencia de ventas. Jorge Luis, Mario, ahora me explico mejor algunos resultados que he tenido. Lo del llanto lo he comprobado. Muchas gracias, Jorge de Perú. Gracias por tu aporte aquí en Ecuador, escuchando, aprendiendo. María Vega, ¿cómo podemos conectarnos contigo, Mario? Si tú puedes escribirnos en el chat tu correo para que nos quede claro.
Ok. Claudio Vidal, muchas gracias por las conversaciones espiraladas, me quedo en ello. ¿Dónde se consiguen tus libros? Dice Carito, Carito Venegas, Carolina. En Amazon están algunos, ¿no? Sí, señor. En Amazon están los dos primeros libros. Los pueden comprar en Amazon directamente y también a las personas que están preguntando por el libro de conversaciones generativas, es un libro que saldrá al mercado en un mes aproximadamente. Ok. Marcela Genis, me encantó al principio que pensé que estaba muy de doctorado y de pronto me encontré inmersa en todo el arte de conversar. Gracias, quedé motivada. Mil gracias. Buenas noches, Olga Gaviria. ¿Es posible conseguir la presentación con audio? En la presentación, como les dije, lo que acabamos de recibir de Mario en este momento está siendo transmitida por Facebook Live, la van a encontrar allí. Igualmente el día de mañana queda en el canal de YouTube de ICF Colombia para los que quieran también verlo desde allí. Nuevamente, José López, excelente, un gran maestro. Ana Patricia Rodríguez, ¿cómo logras la expresión de las emociones en un equipo muy racional? Normalmente, Gustavo y todas las personas que nos acompañan, los equipos que dicen ser muy racionales, tienen contenidas sus emociones. El maestro Humberto Maturana dice, no somos seres racionales que tenemos emociones, somos seres emocionales que usamos la razón para esconder, ocultar nuestras emociones. Entonces, en este sentido es muy importante invitar al grupo a procesos de conversación, a procesos donde en lo posible haya expresión de ideas, un poco de contacto corporal, abrazos, miradas, sonrisas. Habría que diseñar mecanismos donde directa o indirectamente tú como coach promuevas la aparición de la emoción. Recuerda algo importante, las emociones son contagiosas y cuando sabemos eso, entonces también tenemos una gran responsabilidad. Ok. Luis Arturo Reyes, Mario, muy buena información. En el camino del coaching, ¿crees tú que al conversar el coach debe conservar su volumen de voz para hacer presencia? ¿Escucha con el estilo de conversación del cliente o coachee? Ok, en el conversar, el coach debe modular, ¿sí? Su timbre con cadencia, su potencia, su vocalización, para acompañar al otro. La voz habla de las emociones de quienes conversan. Es bien importante esa pregunta, es muy potente, porque en el tono de la voz están manifestándose emociones. En la velocidad, en el ritmo, en la cadencia de la vocalización, de la entonación, de la dicción, ahí tenemos emociones. Y en ese sentido, el coach debe estar supremamente en presencia para comprender también cuál es la emergencia emocional de su coachee y acompañarlo también con su tono, con su volumen en la conversación. Y algo importante de tu pregunta, y coaches de América Latina, es trascendental comprender que el silencio también es conversación. La pausa intencional también es movimiento. Hay que hacer silencio, hay que preguntar y pausar, hay que preguntar y provocar el silencio. Ok, Mario, ya estamos llegando al final de esta sesión. En el chat quedó el correo de Mario Covaleda y bueno, en estos segunditos que quedan, Mario, volverte a agradecer tu generosidad de aceptar esta invitación de ICF Colombia el día de hoy. Recordarles que quienes quieran la presentación del día de hoy pueden dirigirse directamente a Mario Covaleda a través de su correo y él estará enviando la presentación a vuelta de correo. Quienes quieran de nuevo ver esta conferencia está en la fanpage de ICF Colombia y a partir de mañana estará en el canal de YouTube ICF Colombia para que la puedan ver, volver a ver y
poder sacarte. Yo creo que hay que verla por ahí unas 5 veces para poder extraer todo lo que Mario ha dejado el día de hoy, ha puesto en escena. Eh, y no, Mario, a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar aquí. Recordarles el pedido de ICF Colombia y es el de ayudarnos a difundir. Como lo he mencionado, esto está en la fanpage de ICF Colombia. El propósito de estas conversaciones es poder comunicar hasta el último rincón de Latinoamérica qué es coaching desde la mirada de ICF Colombia. Hoy por hoy tenemos un riesgo grande en nuestra profesión y es que no hay claridad sobre qué hacen los coaches. Hay tantas escuelas, unas muy buenas, otras no tanto y otras realmente pésimas, que confunden a todo el mundo. Entonces es importante tener estos espacios para protección de nuestra profesión, para hacerle entender a todos los que más podamos qué hacemos los coaches, desde dónde lo hacemos y por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Entonces la invitación a que nos ayuden a difundir este mensaje, cada quien va poniendo su granito de arena, como ven, personas como Mario están construyendo contenidos para nuestra profesión, están alimentándolo de argumentos, eso hace crecer lo que hacemos. ICF, desde sus diferentes capítulos nos encargamos de promocionar todo este tipo de construcciones académicas y bueno, el pedacito que le pedimos a todos ustedes es que nos ayuden a difundirlo, que finalmente es ayudarnos todos, porque entre más gente entienda lo que hacemos, pues obviamente se nos facilita el trabajo. Así Entre es. más gente comprenda para qué sirve el coaching, pues obviamente eso hace que sea eh, demandado, que Así podamos es. tener clientes, que podamos seguir creciendo. Entonces, ayudémonos ayudando y una forma, el día de hoy es difundiendo esta excelente conversación que generosamente Mario nos ha regalado y vamos creciendo en esta comunidad. A todos de nuevo, muchísimas gracias, Mario. Muchas bendiciones por este generoso regalo. Un abrazo para todos, feliz noche, buen descanso. A todos, feliz noche. Gracias.